Bien, para esta clase lo que vamos a ver es el tema, seguimos con herencia, ¿sí? Según en la clase anterior aprendieron que yo me creaba una clase, por ejemplo, persona, esta como si fuera la clase padre, ¿sí? Con tres atributos, su constructor, setter y getter y el toString de la clase padre. ¿Estamos de acuerdo? La clase padre, acuérdense que tiene que, si es una clase padre, no tiene que crearse objetos de la clase padre, por eso se ponía abstract, ¿sí? Clase abstracta. Alumno es una clase hija que extends, hereda de persona, o hereda todo lo de persona, atributos, métodos, constructores, todo. ¿Y cómo lo usaba yo? Bueno, acá tenemos alumno y dos atributos de un alumno, más los atributos que tiene persona, ¿no? Más todo lo que tenga persona. Entonces, acá tenemos un constructor vacío para alumnos, está bien. Un constructor ya un poquito más personalizado, que esto yo cargaba al constructor de la superclase, o sea, de la clase padre. Y tenía otro donde estaban los atributos de la clase padre más los dos atributos que tiene el alumno. ¿Estamos de acuerdo? En 5 sería. Que eso yo lo tenía que cargar manualmente a los atributos. Así. ¿Bien? Después este tenía su setter y getter, sí. Sí. Y tenía su propio toString. ¿Estamos de acuerdo? Y con el super, ¿qué hacían ustedes? Llamaban o podían utilizar cosas de la clase padre. Acá, por ejemplo, super toString. No es que está llamando al toString del alumno. Está llamando al toString de quién? De la clase padre. Lo mismo en los constructores. ¿A quién están llamando? Al constructor de la clase padre. ¿Estamos de acuerdo? Hay un repaso. Ahora, vamos a trabajar en este video el tema de, está bien, yo puedo heredar atributos, métodos de la clase padre a la hija, ¿sí? Pero vamos a ver ahora el tema de métodos. Cómo heredo un método con parámetros, sin parámetros, cómo lo modifico y cómo hago una sobreescritura también vamos a ver. ¿Bien? Primero, vamos a empezar creando esto. Vamos a persona. Aquí en persona. En persona, si yo borro esto, al s genero el toString, se va a generar con nombre, apellido y edad, porque son los atributos que tiene la clase padre y dice persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este es un método? Sí, ¿no? ¿Qué devuelve este método? Bien, este método, ustedes lo ven, es fácil, el toString, muestra la info del objeto. ¿Retorna qué? Un string. ¿Te va a devolver algo? Sí. ¿Te promete algo? Sí. Un string. ¿Cómo se llama? toString. ¿Cuántos parámetros tiene? ¿O necesita? 0, ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre analicen ustedes de un método. ¿Cómo se llama? ¿Qué devuelve? ¿Cuántos parámetros recibe? Y obviamente después, dentro de la llave, ¿qué hace? Acá yo estoy viendo que retorna un string más el atributo, un string más el atributo. Este nombre, no se olviden que son, o el apellido, son los atributos de esta clase. ¿Estamos bien? Bueno, devuelve todo un string, lo concatena, más. ¿Sí? Une. Un string, atributo, ¿sí? Bueno, tengo un toString a clase padre, perfecto. Guardemos los cambios. Voy a clase hija. Por lógica, esta también tendría una clase, un método. Mira, acá te doy un toString, pero yo lo voy a borrar. Lo voy a hacer acá al final, antes de terminar la clase. Alt Shift S, o si no, clic derecho, le van a presionar acá en Source, generate toString. Vamos a elegir un toString que tenga estos dos atributos, porque la clase hija que tiene dos atributos nada más. Por la herencia sabemos que tiene todo, pero en particular tiene estos dos nada más. ¿Ve? Ahí dice alumno, número de libreta y promedio, no aparecen más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos al main. Acá yo me creo un alumno con toda la info del alumno. Esto lo vamos a borrar, no me interesa, pero le voy a hacer un toString a ese objeto A1, que es un alumno. Ahí quiero que me digan, ¿qué va a aparecer en el toString? ¿A cuál está llamando? ¿Al de persona o al toString que está en alumno? ¿A cuál estaría llamando ahí? Hay dos que no, la clase padre y la clase hija. ¿Cuál dice que va a aparecer? ¿Alumno o de persona?
Bueno, ejecuting, vamos a ver. Bien, el de alumno, ese es el toString de alumno. Bien. ¿Qué pasa? En persona ustedes tienen un método, o sea, clase padre. Clase hija tienen el mismo método. ¿Cómo sé que es el mismo? ¿Es público? Sí. ¿Es string? Sí. ¿Se llama igual? ¿La cantidad de parámetros? Lo mismo. ¿Y acá cómo era? Lo mismo es. Prácticamente lo mismo, ¿o no? Entonces hay una sobreescritura, ¿sí? Cuando ustedes sobreescriben algo, es como que yo, póngale que uno de ustedes viene, me escribe, a ver, con el lápiz, me escribe una A, ¿está bien? Vale A. Pero después yo vengo y digo, no, para mí vale B. Así que eso es sobreescribir algo. Quedaría el último, ¿que no? El de la clase hija, ¿sí? Por lo que vemos aquí está ejecutando este. Entonces ahí hay una sobreescritura del método. Estamos sobreescribiendo lo que estaba en la clase padre. Por más que se llamen igual, estoy sobreescribiendo el código porque el código cambió. ¿Vieron? Es más, si vos le querés poner cualquier cosa acá, tiene que ser un string, obviamente. Hola. ¿Ve? ¿Qué tiene el método dentro? Hola. El otro, devuelve un string, pero más bonito, ¿no? Persona, nombre, apellido, edad. Y cuando lo van a ejecutar, toma la sobreescritura, sobreescribe al método. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes tengan un método que devuelve lo mismo, que se llame igual, que tenga la misma cantidad de parámetros y los parámetros sean del mismo tipo, van a poder hacer la sobreescritura, se sobreescribe. Eso es lo que trata un override, esta palabrita rara que ven ahí. Override, sobreescritura en Java. ¿Sí? Si lo quieren investigar, override es sobreescritura. ¿Se entiende cómo es la sobreescritura? Tenés un método en los dos, con diferente código, y uno de los dos se va a ejecutar, no los dos. ¿Sí? ¿Qué pasa si sacamos de alumno? Voy a volverlo como estaba. Chao. ¿Quién se va a ejecutar ahora? Clase padre. ¿Perfecto? Bien. Entonces ahí se van a dar, prueben eso, hagan eso y van a ver que hay una sobreescritura de método. Yo a este lo voy a poner más bonito. En la clase padre voy a sacar esto que dice persona, no me interesa. Acá en alumno voy a sacar esto alumno, que quede solamente esos datos. Y voy a llamar un super, voy a poner super punto y traerme el toString de la clase padre y unirlo con esta información, con el número de libreta y promedio, para que quede más bonito. Como yo sé que por lógica se ejecuta el de la clase hija, por eso lo hice en la clase hija, no lo hice en la clase padre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí está todo. Bien, entonces cada vez que impriman un alumno se va a ver todo. Esta parte es lo de la clase padre, obviamente, y esto de la clase hija. Bien, es lo mismo, se crea el objeto tal cual, lo mismo, no tiene que cambiar nada ahí. Bien, bueno, ya entendemos eso, ¿no? El toString está en los dos lados y bueno, se ejecuta el de la clase hija. Pero, profe, siempre es el toString. No me puedo crear aquí en la clase padre un método. Por ejemplo, aquí me voy a crear un método. Miren, public, y vamos a ponerle void, o sea que no devuelva nada, que se llame saludar. Que no reciba ningún parámetro. ¿Sí? Y aquí este saludar que está en la clase padre, vamos a hacerle que haga un CISO y que diga, hola, soy una persona. Hola, soy una persona. Ese es el pedacito de código que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a probar. Si yo hago el mismo método aquí en alumno, es más, creo que lo podrían poner saludar, si no me equivoco. A ver, vamos a probar. Miren, ahí me aparece saludar. Miren, escribí saludar. Dice que override método in persona. Vamos a probar. Ahí está. ¿Sí? Me apareció el saludar, mira. Este método saludar está llamando al saludar que está en la clase padre. Pero no me interesa esta parte. Me interesa esa parte. El mismo, ¿o no? Solamente que este tiene una parte de código, este le falta. Hola, soy un alumno. Alumno barra alumno. ¿Bien? Obviamente en el main hay que probar. Vieron que tengo los dos métodos en los dos lados con códigos diferentes. Aquí vamos a probar. Le vamos a hacer solamente, como es un método void, sería A1 directamente, sería saludar. Ahí está. Vamos a ver qué hace, qué imprime este método.
Ejecuten. Hola, soy un alumno. ¿Se dan cuenta? Ahí lo están viendo, hay una sobreescritura. Mismo método, mismo parámetro, mismo que devuelve. En este caso devuelve voy, obviamente. Se ejecuta el de la clase hija. ¿Estamos de acuerdo? Están sobreescribiendo. Cuando usted le pregunte qué se está ejecutando acá. ¿Sí? Está pisando a la parte de persona. ¿Sí? Saludar. Bien, está bien ahí. ¿Qué tal si nos creamos otro? No sé, vamos a poner un método public void imprimir. Imprimir persona. Imprimir, no sé, constancia. Este, si quisiera que reciba un parámetro, vamos a decir que recibe, primero lo hagamos así fácil, con un string que sea la fecha. Algo así, una fecha string nada más. Fácil. Bien. Este método ahí. Acá, miren, voy a poner cualquier cosa. No sé, un CISO, imprimir constancia. Imprimir constancia. Perfecto. Me voy a la clase hija. Quiero sobreescribir ese método, así que vamos a hacer directamente podemos poner el mismo nombre, que sería imprimir, ¿no? Imprimir constancia, se sobreescribe. Y aquí yo voy a imprimir realmente la constancia. Aquí voy a decir, bueno, no sé, vamos a poner constancia del alumno, alumna, 2 puntos más qué. ¿Qué iría aquí? El nombre, que no, apellido y nombre. ¿Cómo consigo el apellido? Estoy en la clase hija. Tráeme super.get, ¿qué? Apellido. Y ahí van armando o haciendo su lógica, ¿sí? Apellido nomás voy a poner. Vamos a poner otro mensajito que diga CISO, fecha de emisión o de impresión. Impresión más que la fecha, el parámetro fecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el parámetro fecha? Este. Lo que me manden lo voy a imprimir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a probar en el main. Voy a decir a A1.imprimir constancia, pasarle una fecha. Bueno, vamos a pasar la fecha de hoy. 5/10 del 2022. Un string, ¿no? Y ahí está. Miren, esto es el método que está ¿dónde? En la clase hija. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes no lo tuvieran, ¿qué va a pasar? Se ejecuta por defecto el que está en la clase padre. ¿Vieron que no pasa, no hay ningún error? Porque sí existe el método. ¿O no? Está en la clase padre. Perfecto. Bien. Estamos haciendo un ejemplo parecido, pero en este caso es con un parámetro. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay veces que nosotros, por ejemplo, acá estoy poniendo cualquier cosa, no me interesa, estoy poniendo un mensaje medio ahí, nada más, digamos, al aire. Pero hay veces que ustedes van a necesitar que, por ejemplo, si tienen una figura geométrica, todas se puede calcular el área, ¿que no? En todas. Entonces, ¿dónde vamos a crear el método? Yo me crearía un método aquí y lo voy a implementar en las clases hija. Círculo, cuadrado, rectángulo. Ahí implementar significa que ustedes le van a dar el código. Implementar es esto. O sea, para mí implementar es esto. Esto es definir el método. O sea, puedo definir qué es público, lo que devuelve, cómo se llama y los parámetros. Hasta ahí estamos bien, estás definiendo la cajita. ¿Estamos de acuerdo? Definir. Implementar significa que vos ya le das código ahí. Le das lo que tiene que hacer el cuerpo, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Se puede hacer eso. Miren, yo me voy a crear aquí imprimir constancia. A ver, sí, lo hagamos con este. O voy a crear otro, miren, para que esté más bien. Public, vamos a poner esto. Vamos a ver. Vamos a hacer un void. Imprimir, no quiero hacer todo con void, sino que sea más. A ver, ¿qué puede hacer una persona? A ver. Vamos a poner esto. Vamos a hacer un public doble que calcular promedio. Promedio. Y esto va a recibir un entero
que sea la cantidad de materias que está cursando, ¿sí? Y nada más. A ver si calcula promedio. No, a ver, vamos a recibir directamente que reciba las 3 notas. Vamos a sacar un promedio de 3 notas. Nota 1, nota... Le pongamos doble. Doble, nota 1, coma, doble, nota 2, coma, no, doble, doble, nota 3. Punto y coma. Hasta ahí. Bueno, en sí fa la llave, ¿no? La llave, llave y ahí está. Estaría creando un método en la clase padre que recibe las 3 notas. Yo tengo que hacer el promedio y devolver un doble que es el promedio. ¿Estamos bien? Cálculo matemático nada más. Pero en la clase padre no me interesa hacer el cálculo ahí. Pero no lo va a dejar así vacío, pues si no queda feo, digamos. Bueno, yo lo que quisiera hacer, así sí lo puedo hacer. Mira, pongo un mensajito y luego se sobrescribe, ¿no? Este código es el que realmente importa, este, de la clase hija. ¿Estamos bien? El que importa es de la clase hija, que se ejecuta. Pero si vos decís, voy a calcular un promedio, en la clase persona no lo vas a hacer, digamos. Entonces no podés dejar nada así, o sea, vacío. Y si pones un mensaje también queda raro, ¿viste? Poner un mensaje y no tiene nada. Es más, tiene que retornar algo, ¿no? Esto. Bueno, lo que yo voy a hacer desde aquí, public, doble, el nombre, los parámetros, hasta que termine el paréntesis, hasta ahí cierro. Borren esto. O sea, como estarían borrando esta parte. ¿Estamos bien? Punto y coma al final. Y aquí se pone public abstract. Ahí está. Lo que han hecho, han creado un método abstracto que va a devolver un doble que recibe 3 parámetros. Yo le quiero preguntar, en la clase padre, ¿hay código o no? ¿Tiene código ese método? O sea, ¿implementación tiene algo? No tiene nada. ¿O vos veis código? Está definido nada más el método, definido. Se definen, va a ser público, abstracto, ¿va a devolver algo? Sí. ¿Cómo se llama? El nombre y los parámetros. Hasta ahí nada más, y punto y coma, saquen la llave. Pero ahora, profe, entonces, ¿dónde? Guarden. Profe, pero ¿dónde le voy a dar el código? O sea, ¿dónde voy a calcular? Voy a decir que sumo las 3 notas, la parto entre 3. ¿Dónde hago eso? Cuando ustedes pongan abstracto, un método abstracto, fíjense qué pasó con alumno. Aquí, esta es una clase hija de persona. Me aparece en rojo ahí. Sí, ahí está rojo, no sé si ven ahí. Bueno, es por un error aquí. Presionen ahí, hagan clic, adherir un implements método. ¿Hay un método abstracto en la clase padre? Sí. Por tanto, las clases hijas que hereden, aparece ese error ahí. Le va a aparecer. Todas. Miren, lo voy a elegir. Hice doble clic en esa primera opción y me aparece que aquí está, miren. Una sobreescritura del método calcular promedio. Estamos haciendo prácticamente lo que hacíamos hace rato. Imprimir constancia, un override, ¿sí? Ahora, como un método abstracto. ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene código? No. Pero está definido el método, ¿sí? Definido la cabecera, que devuelve, cómo se llama y qué recibe. Cuando presionan aquí, ya aparece, miren, public, doble, calcular promedio y las 3 notas, y bueno, que tenés que retornar algo, dice. Un 0 en este caso se pone. Bueno, yo sé que esto es fácil para calcular. ¿Cómo calcularían un promedio? Podrían sumar las notas, sumo, nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿sí? Y toda esa suma luego lo partirían entre 3, ¿que no? Para sacar un promedio y lo retornan directamente. Sería un promedio, ¿que no? Bueno, algunos que son ya note le puse, mira, nota. Cambio ahí. Y acá está definido así también, note, nota. Ahí está. Orden ahí, orden aquí. ¿Vieron? Ahí cambié un parámetro, ¿sí? Si cambia aquí, tiene que cambiar ya, en la clase padre. Listo, mira, ahí está, tiene código, está implementado ya. Ahora vamos a probar. Tendría que funcionar. Vamos a crear un doble promedio y llamar a 1 punto ¿qué? Calcular promedio. Pasemos una nota de 10, de 9 y de 8. Hagamos un CISO y pongamos el promedio
es 2 puntos con más la variable promedio. Listo, guardemos, ejecutemos. Ahí está, promedio de 9. ¿Vieron? Esa es otra forma de usar también los métodos. A ver, está bien, la primera que vimos está buena, ¿que no? Creo un método aquí, en la clase padre, y lo sobrescribo en la clase hija, ¿o no? Cuando hacen con clases abstractas, con métodos abstractos, todas las clases hijas, todas, están obligadas a usar ese método, o implementarlo, digamos. Si no, le va a aparecer el error, digamos. Es más, probemos ahora, miren. Vamos a ver si es cierto, si no, lo corregimos, pero... ¿Qué pasa si yo me crearía ahora un modelo? Vamos a hacer un modelo del profe. Profesor. Le digo que esto va a ser un extends. ¿De quién? De persona. ¿Sí? Extienda de persona. Bueno, profesor, mire, me está dando ya error de entrada. ¿Vieron? ¿Me está dando error o no? Está bien, me falta definir los atributos, seguro un private, un doble, saldo, ese le dejé como tarea, ¿sí? Que hagan ustedes del profe, ¿sí? El constructor falta, etcétera, y el toString falta. ¿Estamos bien? Eso lo hace. Pero yo me está dando error, digamos, y eso que ni siquiera empecé, ¿no? Ahí. Presionen aquí en el globito ese, que está en rojo. Adherir un implement método. O sea, hay un método para implementar y acá se llama calcular promedio. Ahí te dice, mira. ¿Por qué? Porque en la clase padre, ¿cuántos métodos abstractos hay? Hay uno que no, calcular promedio. Todas las clases hijas que hereden están obligados a implementar ese método, sí o sí. Miren, y entonces sí o sí tengo que presionar para que se vaya el error, acá. Y acá capaz que la persona, el profe, calcula de otra manera, ¿viste? Dice, no, che, para mí el promedio lo calculo así, a ver. Nota 1 más nota 2 más nota 3, todo eso lo parto entre 3. Pero a la vez le voy a sumar 2 puntos a mi alumno porque son muy buenos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, hagan de cuenta que él calcula así el profe. El alumno, ¿cómo lo calcula? Suma y lo divide. ¿Está bien? Es lo mismo. Pero el profe lo hace a sumar. Hagan de cuenta, ¿no? En promedio así. A ustedes les conviene, digamos. ¿Se entiende más o menos ahí? El mismo método en dos lugares diferentes, pero con diferentes códigos. ¿Se entiende? Eso es, cuando usan un método abstracto, todas las clases hijas tienen que implementar, tienen que llenarlo de código. Ahora, si quieren usar sobreescritura, directamente se crean el método aquí y lo sobrescriben en la clase hija y listo, chao. ¿Estamos de acuerdo? Eso no va a haber ningún problema. Es más, creemos otra vez, vamos a crear aquí. Public, doble, sumar, que reciba 2 parámetros. No, a ver, cambiemos, creemos uno de este, a ver. Este de la constancia. Imprimir constancia, day le voy a poner. Quiero que reciba, miren, este no es un string, quiero que reciba un tipo date como parámetro, que sea la fecha. ¿Sí? Aquí. Date, control espacio, de Java útil, ahí está. Bien, tengo un método en la clase padre, perfecto. ¿Es método abstracto esto? No. Bien, no es método abstracto. Cuando voy a la clase hija, por ejemplo en alumno, para usarlo, ¿cómo tengo que llamarlo? Imprimir, o si no copiar lo mismo, constancia de, recibe un date. O sea, una fecha en tipo date. Aquí lo único que me gustaría hacer es imprimir la constancia. Voy a hacer un CISO y que se imprima la fecha. Fecha date. Agarrar la variable e imprimirla. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que quiero que haga. Guardemos, vamos al main 1, guarden todo. Y hagamos A1 punto, que sería imprimir constancia, no esta que recibe string, sino la que recibe date. ¿Qué le tienen que mandar aquí? Como parámetro. Un string, un entero, ¿qué va? Y dice un date, ¿que no? ¿No era un date? Ya saben manejar fecha, ¿que no? Entonces tenía que mandar un date. Una forma sería crearme una variable date que se llame fecha actual. Sí, new date sería la fecha actual del sistema. Y esa fecha actual se la mando aquí al método para probar.
Bien, ahí estoy mandando un date. No le manden un string porque este recibe un date. Así que si no va a haber problema. Ejecutemos y vamos a ver. Y está bien, miren, ahí se imprime la variable. ¿Ves? Está medio rara, ¿viste? Aparecen todos los datos de la fecha. Pero bueno, ustedes en el alumno lo podrían modificar. Che, profe, yo no quiero esa fecha en ese formato. Así que podría usar un simple date format sdf, crear el objeto, new simple date format y darle un formato string. Por ejemplo, le vamos a dar día a día barra mes mes barra year year. Ahí está. 4 dígitos para el año. Y aquí esa fecha, esta que viene en date, transformarla. Para eso tendría que usar el SDF. Punto que format, porque recibe un date, y ahí le paso fecha. Esta fecha que recibo, que pase por el formateador y transforme en un string. Vamos a ver cómo queda ahora. Bueno, ahí quedó más bonito ahora. ¿Vieron? Queda mejor ahora. ¿Sí? Bueno, lo que quiero que vean es que el método puede hacer lo que ustedes quieran. Pueden jugar con date, puede haber un array, puede haber lo que ustedes quieran ahí adentro del método. Todo lo que ya saben pueden usarlo. ¿Sí? Todo. Ahora, ¿qué pasó con el profe? A ver, persona tiene constancia date, imprimir constancia. Alumno también lo tiene, o sea, lo está heredando, lo está sobreescribiendo y está poniendo su propio código. ¿Sí? ¿Y el profe está obligado a usar ese método? ¿Sí o no? No veo que haya ningún error, ¿no? No está obligado a nada, o sea. Esa es la ventaja de la sobreescritura, o sea, puedo sobreescribir aquí, pero en el otro no. Es más, voy a crear un profe, a ver, pero... Profe tiene un saldo, me faltan los constructores. AlgebS, superclass. Vamos a elegir este que tiene todo. Ahí está. Bueno, me generó los dos. Me falta el sueldo, así que lo vamos a poner doble sueldo. Y aquí hacerle un tis al sueldo. Sueldo, le asigno sueldo. Ahí está. Saldo le puse, bueno, sueldo. Sueldo. Ahí está, perfecto. Ahí está el sueldo. Y luego me falta aquí en el profe el toString, así que generemos el toString con el sueldo. Ahí está. Voy a hacer lo mismo, voy a llamar al toString de la superclase, que sería la clase padre, toString vení, un hilo con el sueldo. Estoy haciendo lo mismo que teníamos en la alumno, lo mismo. Aquí. ¿Vieron? Lo mismo estoy haciendo. Ahí está. Vamos a crear un profe. Para hacer eso crearía un profesor, control espacio, se va a llamar P1 igual a new, profesor, y pasémosle los parámetros. Si es no, acá no va. Pongamos cualquier va nombre, ¿no? Mario López, no sé. López 30, sueldo de 30.000 y nada más. Guarden los cambios. ¿Vieron? Me da un error, ¿no? Aunque sí está. Guarden los cambios. Aquí me está dando un error, a ver. Este 30 no es un string. Sí, es la edad, así que tiene que ser un número. Por eso da el error. Ahora sí, hagan CISO p1.toString y van a ver la info del profesor. Ahí está. ¿Ves? Lo mismo. ¿Sí? ¿Se puede seguir usando el toString? Sí. Ahora, yo quiero que me digan, ¿el profesor tiene este método, imprimir constancia date? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿El profesor tiene ese método? O sea, ¿lo puede usar? ¿Sí? ¿Vieron que el alumno sí lo usa, que no? Es más, lo sobreescribió y todo. Lo sobreescribió, que no, acá, el de abajo. ¿Que no? Y después acá lo está usando. Acá. Profesor, ¿puede hacer lo mismo? ¿Puede usar este método? ¿Qué dicen? Cuando ponga A1 punto. P1 sería. P1. ¿Qué dicen? ¿Puede usar ese método, imprimir constancia date, o solamente lo usa el alumno? Miren, pongan punto ahí.
punto imprimir constancia date. ¿Ve? También lo puede usar él. ¿Estamos de acuerdo? Lo puede usar tranquilamente. ¿Sí? Porque está heredando, o sea, cuando ustedes hereden, están heredando todo lo que tenga persona, todo, todo. No me interesa que el alumno esté sobreescribiendo el método. Está bien, él lo modifica, lo tunea, digamos, a su gusto. Pero el profe no lo necesita modificar ni nada. ¿Sí? Acá no está ni modificado. Pero eso no implica que no lo pueda usar. ¿Sí? El alumno lo modifica. ¿Sí? Al método. Entonces el profesor, cuando llame a este método, ¿dónde está? P1 punto imprimir constancia date, ¿a quién está llamando? ¿Dónde está ese método? ¿En la clase padre o en la clase hija? ¿Dónde estaría ese? Imprimir constancia date. A este, ¿dónde está llamando este? Del alumno de A1, ¿dónde lo está llamando este método? Está de la clase padre, como hicimos al principio del toString. ¿De la clase padre o de la clase hija alumno? La clase hija. ¿Está bien? Porque de ahí lo está llamando. Miren acá está. ¿Sí? Es el que se está ejecutando. Es más, podemos presionar control y me lleva aquí. ¿Sí? Me está llevando ahí. Probemos con el profe, a ver, ¿dónde estará llevando? Ah, persona, me dice. Está usando el método desde persona, está usando. ¿Por qué? Porque el profesor no lo tiene. ¿Sí? Bueno. Cuando usen esto, repito esto, abstracto, un método abstracto, todas las clases hijas están obligadas a usarlo. Todas. O sea, darle código adentro. ¿Sí? Darle su modificación, lo que quieran hacer. Cuando usan solamente un método así simple, algunas pueden usarlo como el alumno, lo puede modificar, pero capaz que la otra no quiera, digamos, no quiera modificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ustedes van a elegir, che, me conviene que si creo un abstracto, que todo implementen el código, o sea, cada uno le dé su propio código. Si me conviene, bueno, usar un abstracto y listo. Cada uno le va a ir dando su código. ¿Estamos de acuerdo? Claro, todas las clases hijas. Porque, viste, imagínate una figura geométrica. El círculo se calcula el área de una cierta manera. El cuadrado, el rectángulo lo hacen a su manera, es distinta fórmula o no. Vos si la ponés en la clase padre el calcular área, ¿qué fórmula va a poner? No vas a poner las tres. Entonces no pongas nada, hace un método abstracto y que le hereden todo, como hicimos aquí. ¿Se entiende? Y cada una, como sería aquí en promedio, le va dando, implementando su código. No sé cómo le hacen el código, pero le ponen ahí. El cuadrado va a poner su código al método. El rectángulo también le va a poner su código y así. Eso estaría bueno cuando sea abstracto. ¿Estamos bien? Pero cuando ustedes vean que el método no es tan usable, o sea, este método, por ejemplo, el que hicimos al último, es usado por el que lo quiere modificar es alumno nada más. Pero el profesor ni lo modifica, así que para eso no lo creo abstracto, por eso lo creo así nada más. Y hago un override, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ya saben, abstracto va todo. Todo, en todos tiene que haber código. Si lo crean así normal, solamente va a haber una sobreescritura. ¿Sí? En donde se quiera. El único que está sobreescribiendo el método es alumno. Profe ni lo toca, digamos. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. Bueno. ¿Sí? Bueno, y de paso creamos la parte del profesor. Falta, ¿no? Tiene que crear setGetter, toString, creo que también está. Pero bueno, ahí está. Y no se olviden, pueden usar lo que quieran, hasta que puede haber una lista, un array, no sé. Aquí, si se quieren imaginar, puede haber un list. ¿De qué? De enteros, integer, que se llame lista. Puede haber de todo, ¿no? New array list. Todo lo que ya saben puede haber. Y acá pueden hacer un for, pueden recorrer la lista, que esa lista tiene entero, cada elemento se llama e imprimir esa lista, no sé. Ahí. ¿Vieron? El método puede tener todo lo que quieran ustedes. Ya pueden tener una lista, ya saben lista. Así que si ven que lo que necesitan, usen la lista adentro. ¿Sí? No es porque herencia van a usar solamente suma y resta, no.
Capaz que necesitas una lista ahí adentro, o pedir datos, bueno, créate una lista, vas guardando ahí en el array, más fácil. ¿Sí? Ya que saben lista, pueden hacer, capaz que quieren pedir las notas, en vez de pedirla como parámetro, podrían haber pedido la cantidad de materias, digamos, ¿sí? O cantidad de parciales. Entonces acá adentro, ¿qué se harían? Se hacen un for y piden cada nota. ¿Y dónde lo van guardando? En la lista. Después esa lista la recorren y suman todas las notas y bueno, calculan el promedio. ¿La cantidad de notas? Por eso sería el parámetro. La cantidad de notas que va a necesitar. ¿Se entiende? En vez de estar pidiendo 3 notas. ¿Sí? Bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿no? No se limiten a hacer una línea, 2 líneas, ¿no? Después va a haber más líneas todavía. ¿Sí? Pueden hacer lo que quieran ahí.